Bueno, muchachos, cordial, afectuoso saludo. Entonces, como había sido promesa, vamos a ver todo el proceso diagnóstico sistemático, versión quien les habla. Y para este caso vamos a tomar un paciente con síndrome febril prolongado y soplo. Es un caso clínico. Y recordando que hoy estamos al 2 de mayo del año 2022. Vamos a hacer la exposición del caso. Al final, si tienen alguna pregunta, son bienvenidas. Muy bien. Entonces, lo primero, muchachos, recuerden que el proceso diagnóstico es este. Lo primero, hacemos un resumen de la historia clínica. Es un resumen, no nos da para más. El punto 1 es, tomamos la historia clínica y tomamos los puntos principales de esa historia clínica. El punto 2, identificamos problemas. Ojalá siempre tratamos de hacerlo en forma de síndromes. El tercero, obviamente, de acuerdo a los síndromes, cada uno de los identificados, tomamos un diagnóstico diferenciales posibles de cada uno de los síndromes. Después aplicamos leyes diagnósticas. Las más importantes son la ley de lo más frecuente, la prioridad, la ley de Agatha Christie y la ley de la parsimonia. Después hacemos una correlación clínico-paraclínica. O sexto, hacemos una revisión de los procesos fisiológicos, una explicación fisiopatológica de lo que está ocurriendo en el paciente y por último, conclusiones diagnósticas. Muy bien. Entonces, importante, como siempre, hay que respetar los derechos de autor. La historia clínica es tomada de la base de datos Access Medicine y el ítem que tiene que ver con casos clínicos, la parte casos clínicos infecciosos. Aquí está la referencia para que sepan. Y este es el caso clínico que vamos a ver hoy. Entonces, aquí está. Un hombre de 55 años de edad que emigró recientemente de China, se presenta al servicio de urgencias con fiebre. El paciente dice que ha tenido fiebre recurrentes en las últimas 3 semanas, con escalofrío, sudoración nocturna, malestar general. Y el paciente en el día de la consulta dice que desarrolla unas lesiones en los dedos, en la región de pulpejo, lo que lo llevó a ir al servicio de urgencias. Es importante mencionar que la historia, lo más notable, digámoslo así, de su historia clínica es que, digamos, en la niñez dijo estar muy enfermo de la garganta frecuentemente. Y recientemente el paciente manifiesta haber tenido una extracción dentaria por caries dental y focos importantes infecciosos en los dientes que le extrajeron. No está tomando medicamentos. El examen físico, lo positivo, una temperatura de 38,5, una tensión arterial 120/80 normal, una frecuencia cardíaca taquicárdico leve, una frecuencia respiratoria de 16 normal, con una saturación de oxígeno del 97%. En el examen de piel son destacables unos nódulos dolorosos en los pulpejos de las manos y los pies. Tiene múltiples hemorragias en astilla, en los lechos ungales y máculas hemorrágicas indoloras en las palmas de la mano. En el examen de fondo de ojos se llama la atención hemorragias retinianas y el examen del tórax, claro pulmonar, a la percusión, y el examen cardíaco es notable la presencia de un soplo holosistólico grado 3/6 o 2/4, que se escucha más fuerte en el borde esternal inferior izquierdo con irradiación a la axila. Los exámenes abdominales y otros exámenes del examen físico son normales. Entonces, esta es la historia clínica, compañeros. Recuerden que el primer momento de la historia es tratar de tomar un panorama de lo que aquí está, lo más importante, y aquí está el resumen de datos positivos. Nos traemos el paciente en el centro, es un hombre de 55 años de edad procedente de la China, cuyo enfermedad actual es un cuadro como subagudo, yéndose casi a crónico, más de 4 semanas. En este caso son 3, donde domina la fiebre, el escalofrío, el sudor nocturno, el malestar general y las lesiones que se encontraron en los dedos de las manos, que el paciente refería con mucho dolor. Antecedentes relevantes: haber sufrido, al parecer, cuadros de faringoamigdalitis y recientemente extracción dental.
El examen físico, febril, taquicárdico, normotenso, saturando bien, sin disnea, y llamaba la atención nódulos dolorosos en las almohadillas de las manos o en las palmas, manos y pies, múltiples hemorragias en astilla en los lechos ungueales, máculas hemorrágicas indoloras en las palmas de las manos y unas hemorragias retinianas. El examen de tórax, el soplo o lo sistólico en foco de la punta mejor y irradiado axila. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, otra vez juiciosamente, tratamos de identificar problemas. Recuerde que lo primero es uno identificar, ojalá, grandes síndromes. A veces que el síndrome no es posible identificarlo y entonces tratamos de coger los grandes síntomas, signos del paciente y a partir de ahí hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué trajimos? Básicamente el paciente tiene un síndrome febril prolongado, 3 semanas o más, tiene unos nódulos dolorosos y hemorragias en manos y pies, unas hemorragias retinianas, y el otro sería un gran síntoma, signo, mejor signo, un soplo sistólico en la punta con irradiación a la axila. ¿Qué hacemos después? Lo que tratamos de hacer es tomar, de acuerdo a los síndromes identificados, las patologías diagnósticos diferenciales más importantes, por lo menos que la literatura y nos da. Entonces, lo primero que tomamos es el síndrome febril prolongado. Nos vamos a la literatura, aquí está, siempre está el link de donde traemos las imágenes. Y entonces, básicamente, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Todas las causas grandes, de patologías que ocasionan fiebre prolongada, llamémoslo fiebre prolongada, sin decir necesariamente que sea de origen desconocido. Entonces, los primeros son infecciosas, y las infecciosas están las bacterianas, el virus, las micóticas y los parásitos. El segundo gran grupo es el grupo de las conectivopatías o enfermedades del colágeno. El tercero, el grupo de las neoplasias. Y el cuarto, el grupo misceláneo. Entonces, básicamente, uno empieza a mirar dentro de esas patologías, sobre todo pensando lo más común, lo más prioritario. Entonces, y dice los abscesos abdominales, pero generalmente los abscesos abdominales son esos pacientes que han tenido cirugías recientes o en los últimos 6 meses y empiezan a presentar un cuadro de síndrome febril. El absceso hepático amibiano, el paciente no solo tiene fiebre, tiene escalofrío, tiene pérdida de peso, sino tiene un dolor, el hipocondrio derecho, ictericia, brucelosis, los antecedentes obviamente del contacto con animales, con el ganado vacuno, o sea, los que transmiten, puede haber ictericia. La endocarditis bacteriana, ya vamos a ver por qué podemos pensar en una endocarditis bacteriana. La enfermedad de Lyme, la fiebre Q, que es una ricketsiosis, la leptospira, muy frecuente en nuestro medio, contacto con perros, contacto con conejos, contacto con gatos. El paciente presenta un síndrome febril que puede ser agudo, subagudo o incluso crónico, puede dar un síndrome ictérico, puede dar diarrea, puede dar hemorragias, puede dar falla renal, falla multisistémica, la mastoiditis, la osteomielitis, pero hay un foco séptico primario casi siempre que nos ayudan a pensar en eso. Las infecciones de la pelvis urinaria, pielonefritis, pero pacientes generalmente tienen dolor lumbar, tienen disuria, tienen polaquiuria, aunque puede ser solo un síndrome alto. La salmonelosis, pero produce más cuadros agudos con diarrea previa. La sinusitis son cuadros frecuentes de fiebres, pero sobre todo en niños, sobre todo la sinusitis esmodal o la sinusitis esfenoidal. Casi siempre en los adultos hay que acompañar de tos, expectoración, escurrimiento posterior, la tuberculosis que no puede faltar, sobre todo si fuera un sintomático respiratorio. En virus, los virus de siempre hay que tenerlos presentes, el citomegalovirus, el dengue son cuadros más agudos, la hepatitis viral, pero hay ictericia mínimamente y síntomas digestivos, los enterovirus, hay síntomas gastrointestinales, el virus de Epstein-Barr, que da mononucleosis infecciosa, pero la característica son las múltiples, adenopatía, la hepatosplenomegalia, la ictericia, y definitivamente cualquier paciente con fiebre prolongada que tenga vida sexual activa o actividades de riesgo puede tener un VIH. Los hongos, la más importante es la coccidioidomicosis, la histoplasmosis, pero son pacientes que generalmente son de área rural, por un cuadro febril prolongado, tienen sintomático respiratorio, un síndrome constitucional, pueden tener lesiones en piel, pueden tener lesiones en boca y tienen lesiones pulmonares. Dentro de esta la leishmania, pero son áreas que son endémicas de leishmaniasis, los santanderes, ¿cierto? La malaria, aunque hay malaria en todo el país,
generalmente son cuadros más agudos. La toxoplasmosis, cualquier paciente con fiebre crónica, adenopatías, puede haber hepatosplenomegalia, puede haber compromiso cardíaco, cerebral. Las conectivopatías, pacientes sobre todo más jóvenes, después de la segunda o tercera década, que en cualquier edad puede dar, y lupus eritematoso es la más frecuente. Recuerden, paciente que presenta manifestaciones en piel, manifestaciones policerosas, manifestaciones articulares, manifestaciones cardíacas, manifestaciones renales. Es un gran imitador el lupus eritematoso sistémico. Las malignas, cualquier paciente con síndrome febril con origen que no haya un foco evidente, puede tener sobre todo un linfoma o una leucemia. Y las misceláneas, pero son más raras, sobre todo la diabetes insípida, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Kawasaki, rarísima, asociada también a aneurismas de las coronarias, la fiebre medicamentosa, y estas que son, como les digo, más raras, o una enfermedad por lo y después, obviamente, llevado al hospital. Aquí están todas las enfermedades que acabamos de ver. Nosocomía, el paciente que después de 2 días de hospitalizado comienza a presentar un cuadro febril, puede tener una nosocomial, o sea, adquirida en el hospital. Esos son gérmenes más graves. El Clostridium difícil, la salmonella, la Pseudomonas aeruginosa, son muy, muy graves. Las tromboflebitis sépticas. El neutropénico febril, fiebre con una neutropenia menor de 500 por mililitro, y ha tenido evaluación al menos 3 días y no se le ha descubierto foco, pero aquí están las causas que ya las vimos. Asociada al VIH, tiene fiebre, duración de más de 4 semanas, ambulatorio más de 3 días, ¿cierto? Y tiene una infección por VIH confirmada. Esos son, aquí están los gérmenes que la producen. El primero de ellos, el citomegalovirus, el micobacteria de cualquier tipo. Entonces, para que lo tengan en el radar también, cada que se enfrenten ante un paciente con fiebre de origen prolongado, llamémoslo así, prolongado de más de 3 semanas, que si no se ha diagnosticado, pues se llama fiebre de origen desconocido. ¿Cuáles son las claves de este paciente que nos llevan a pensar en alguna de esas patologías? Es un paciente hombre de 55 años, un cuadro de faringoamigdalitis a repetición que nos lleva a pensar que de pronto el paciente tiene algo, por ejemplo, una de las válvulas hizo una fiebre reumática, una endocarditis reumática, hizo un daño valvular y dejó una lesión ahí. Después ha sido una extracción dentaria reciente, o sea, un foco séptico. Y por último, hay 3 semanas de síndrome febril con los nódulos, famosos nódulos de Osler, las nódulos de las hemorragias de Hanaway, y aparece unas hemorragias en retina y el soplo sistólico. Esas son claves para pensar en el diagnóstico, que definitivamente al final vamos a ver qué pasa. Entonces, importantísimo, el factor predisponente más común es la presencia de válvulas cardíacas estructuralmente anormales relacionadas con una cardiopatía reumática, como lo mencionamos, una cardiopatía congénita o una prótesis, o que el paciente haya tenido endocarditis previa. El uso de fármacos inyectables es un factor también importante que puede predisponer a la enfermedad. El antecedente de una enfermedad significativa, cuando un niño después de un dolor de garganta subiera la posibilidad de una cardiopatía reumática. Muy bien. Y aquí tenemos, en una de esas patologías que la estamos tratando de englobar, unos criterios, lo que llaman los criterios de Duque, no el que la habla, sino Duque con K, que tienen unos criterios mayores y unos criterios menores. Los mayores necesitamos paraclínicos, hemocultivos positivos y los menores, este paciente tiene cardiopatía predisponente, posiblemente, está febril y tiene fenómenos vasculares sistémicos, embolismo arterial, tiene lesiones en retina, tiene las lesiones también en
en los famosos nódulos de Osler, que son fenómenos inmunitarios, y las manchas de Roth y factor reumatoideo seguramente positivo. Bueno, esos son los famosos criterios de Duke, ¿sí? Muy bien. Importante, muchachos, importante pensar que además de los descritos como fiebre, sudor, o sea, síndrome febril con manifestaciones sistémicas que describimos como lesiones de Hannaway, los nódulos de Osler, las hemorragias en astilla, estos pacientes posiblemente de endocarditis infecciosa pueden presentar otras cosas, como cefalea, dolor de espalda, síntomas neurológicos focales por émbolos sistémicos, neurológicos, a una arteria de pronto encefálica. Puede presentar dolor torácico, edema pulmonar, porque puede hacer falla cardíaca aguda, puede presentar oliguria, hematuria, puede presentar un síndrome nefrótico y puede haber síntomas o signos que reflejen un daño a nivel hemodinámico, un daño orgánico terminal, como en un órgano terminal como una embolia séptica, un depósito por complejos inmunes que causa glomerulonefritis aguda o una bacteremia persistente con una siembra distal y se pueden formar abscesos sistémicos. La endocarditis bacteriana puede ser una de las causas de abscesos sistémicos. Muy bien. Y definitivamente tener en cuenta que el germen más frecuente son bacterias gram positivas, sobre todo el Streptococcus viridans, que digamos está en la cavidad oral, es el patógeno más frecuente y sobre todo cuando hay antecedentes de procedimientos letales como este paciente. Muy bien, ese es los diagnósticos diferenciales con el síndrome de febril prolongado y eso. El paciente con soplo sistólico, muchachos. Entonces tengan en cuenta la clasificación: soplo sistólico, soplo diastólico, soplo continuo, ¿cierto? Es una clasificación. En este caso, claramente es un soplo sistólico. Y de los sistólicos, tengan en cuenta que tenemos la estenosis aórtica, que produce típicamente un soplo, lo que llamamos el soplo mesosistólico, soplo increscendo, decrescendo o soplo romboidal. Eso se oye así, muchachos, miren. Tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta. El primero es ese no era el del paciente. Y el foco es segundo espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal, tercer espacio, perdón, o segundo espacio derecho, y radiado a cuello. Ese es el soplo de la estenosis aórtica. No era el caso del paciente. Soplo de las válvulas atrioventriculares, insuficiencia mitral. ¿Cómo es el soplo? Holosistólico. Un soplo que comienza en el primer ruido, borra el primero y borra el segundo. Recuerden la onomatopeya de ese soplo. Esa es la onomatopeya. El otro es el prolapso de válvula mitral, pero es un soplo presistólico al final de la sístole, muy suave, soplante, con clic de apertura. Es un soplo más difícil de escuchar, se oye en el foco mitral y se parece a este, pero el ruido se oye más de la mitad hacia arriba de la sístole. Y el último soplo sistólico es el famoso soplo de Roger o soplo de la comunicación, sobre todo interventricular. La interauricular no es un soplo sistólico, pero es un soplo protosistólico. Y la interventricular pues, es un soplo holosistólico. La comunicación es el paciente desde nacimiento que tiene un ruido en máximo la región paraesternal izquierda, en la punta, no en la punta del esternón, y la característica es el famoso soplo de Roger. Es este. Soplo de Roger, que tiene trill, casi siempre se acompaña de trill. Muy bien. Aquí está simplemente lo que nos trae la medicina interna de Harrison. Entonces, el holosistólico comienza en el primer ruido, termina en el segundo y un poquito después. Tiene tres posibilidades: intensidad máxima en la punta y radiado a la axila, la insuficiencia mitral, que es el de este paciente. El choque de punta es hiperdinámico porque hay hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Y puede haber desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Entonces, aquí tenemos la máxima intensidad es en el borde esternal izquierdo y radiado hacia epigastrio, es la insuficiencia tricuspidea, es rara. La insuficiencia tricuspidea más común es la insuficiencia
funcional, por dilatación del anillo tricuspideo, no por daño valvular, sino por dilatación del anillo. Entonces, en este caso, y lo otro es el soplo, como le dije yo, en la base del esternón, la punta del esternón, que tiene tril, que puede ser la comunicación interventricular. Entonces nos quedamos con una insuficiencia mitral seguramente orgánica, ¿cierto? Muy bien, importante recordar, muchachos, que las valvulopatías pueden ser congénita, hereditaria, trastornos del colágeno, cardiopatía congénita, pueden ser inflamatorias, la fiebre reumática es la más importante, pero la endocarditis per se, tanto infecciosa como no infecciosa, por ejemplo, la vegetante no lúpica, no bacteriana, la del lupus, por una disfunción miocárdica, por ejemplo, una ruptura de cuerda tendinosa, por envejecimiento por calcificación de los anillos, posintervención porque hicieron una valvulotomía, por fármacos como la ergotamina, como el síndrome carcinoide. ¿Listo? Muy bien. Vamos a aplicar las leyes, muchachos. ¿Sí? Hasta aquí hicimos la caracterización de grandes síndromes, unos diagnósticos diferenciales, un filtrado de diagnósticos diferenciales, y tenemos que seguir aplicando leyes a ver si seguimos depurando el diagnóstico del paciente. Entonces empezamos por la ley de lo más frecuente y la ley de la prioridad. Vamos a verlo. Aquí está la ley de la más frecuente y la ley de la prioridad. ¿Qué tenemos que hacer? Traernos el cuadro. Y de ese cuadro, entonces ustedes dicen, si fueran por ley de lo más frecuente de esto uno podría decir que es la leptospirosis, podría decir que es la pielonefritis, podría decir que es una tuberculosis. Sí, lo más frecuente, que es, digamos, obliga a que uno descarte, pero aquí pues hay cosas que están en contra. En tuberculosis, aunque puede ser una tuberculosis miliar, una tuberculosis sistémica, pero generalmente la tuberculosis pulmonar asociada a un síndrome febril, el paciente no tiene síntomas respiratorios, puede ser una leptospirosis, cualquier paciente con síndrome febril prolongado por antecedentes de contacto con perros, gatos, ratas, en el Quindío es muy frecuente la leptospirosis, ¿sí? Entonces digamos que lo más frecuente es esto y no se puede dejar de lado una endocarditis bacteriana. No es de todos los días, pero con todos esos cortejo de patologías que rodean la endocarditis puede ser, hay mucha fiebre reumática, hay mucho problema de foco dentario, hay muchos pacientes que hacen, que le ponen una inyección, que presenta una herida, que una herida se infecta y se va al foco y se deposita allá. Dentro de los hongos, ley de la prioridad, obviamente está la coccidioidomicosis, la histoplasmosis, de esta la malaria y la toxo, de estas los linfomas y de estas de pronto la sarcoidosis. Me quedaría con sarcoidosis, ley de lo más frecuente. Eso es lo más frecuente, pero la prioridad, ¿recuerden qué dice la prioridad? Entonces, lo más frecuente es por epidemiología, que es lo más frecuente, lo más probable, lo que el cerebro además mantiene ahí por heurística, por disponibilidad, por probabilidad estadística. Lo otro es la prioridad, es decir, que obliga porque puede ocasionar compromiso de la función de la vida del paciente. Pues de todo esto, la leptospira, la endocarditis bacteriana, o sea, todas son graves. Entonces, uno casi que por prioridad estaría obligado a descartar estas tres, digamos, ¿cierto? Aquí, todo paciente con síndrome febril hay que tomarle un VIH, hay que tomarle un VIH, ¿cierto? Aquí, pues afortunadamente no tiene manifestaciones que lo obliguen a uno a pensar. Todo paciente con síndrome febril prolongado no se le niega ¿cómo se dice? Una gota gruesa de los anticuerpos para malaria. Lo mismo IgG, IgM para toxo, ¿cierto? Todo paciente con síndrome febril prolongado mínimo se le toma un anticuerpo antinucleares. Digamos que un cuadro hemático que ayuda a pensar en alguna de estas dos. Y estas sí tienen exámenes más complicados. ¿Qué dice la ley de Agatha Christie? La ley de Agatha Christie es comparar los casos clínicos con novelas policíacas, con lo que era Agatha Christie. ¿Listo? Entonces, tenemos el arma homicida, la escena del crimen y los cómplices. ¿Cuál fue el arma homicida? Seguramente bacteriano. ¿Sí? Bacteriano a nivel endocárdico. Y sistémico, vegetaciones sistémicas infecciosas, lo que llamamos tromboémbolos sépticos. La escena del crimen, el endocardio valvular, pero también sabemos que está afectado la lesión vascular en las manos,
en la retina, ¿cierto? En los pies. Y los cómplices, ese paciente, el gran cómplice, haber hecho una extracción dentaria y tener una válvula dañada, tener una válvula insuficiente mitral y haber tenido, entonces ya le puse la extracción dentaria, aquí la repetí, pero esos serían los grandes cómplices para que eso apareciera. De pronto un estado de inmunocompromiso, pero que no lo tiene el paciente, donde ocurriera también es un factor predisponente cómplice para que aparezca esto. ¿Qué dice la ley de la parsimonia, muchachos? Les recuerdo, cuando en un paciente se presentan más de un síntoma, más de un síndrome, un signo, más de un síndrome como en este paciente, compromiso del estado general, ¿sí o no? Compromiso del estado general. Ese paciente tiene hemorragias en las manos, hemorragias retinianas, tiene nódulos de Osler, tiene las astillas del Hanaway, tiene las manchas de Roth. Pues ese paciente, el Roth es creo que es en el fondo de ojo. Ese paciente, si hace una glomerulonefritis, pues definitivamente, como dice acá, síndrome febril, nódulos en manos, hemorragias en retina, soplo, hay que pensar que haya una sola patología que esté explicando todo, esa es la endocarditis bacteriana. Muy bien, muchachos. Y vamos a, antes de hacer la explicación, hacer una correlación clínico-paraclínica, voy a resumir qué necesitamos. A estos pacientes hay que hacer un cuadro hemático completo, hay que medirle electrolitos por el compromiso sistémico que puede dar, hay que tomar los azoados para mirar la función renal, hay que tomar un parcial de orina, porque es un paciente que fácilmente nos hace un síndrome nefrótico, hay que ver las pruebas de función hepática. Pero ¿qué es lo más específico e importante? Entonces uno acá lo que encuentra primero es una leucocitosis con neutrofilia. Si hay compromiso renal puede haber una creatinina aumentada y hacerle un hemocultivo 3 seguidos. Ese paciente tenía hemocultivos positivos. ¿Listo? Para estreptococo vividas. Y otro examen mandatorio que es criterio mayor, el ecocardiograma EBM Doppler color. ¿Para qué? 1, determinamos y diagnosticamos la insuficiencia mitral. 2, vegetaciones en el endocardio valvular. Eso es lo más importante. Se confirmó en ese paciente que lo tenía. Y por último, antes de los diagnósticos de precisión, muchachos, vamos a rápidamente a dar una explicación fisiológica, patológica del síndrome o de los síntomas y signos. Aquí me los trae. Lo primero, el síndrome febril prolongado. Entonces, rápidamente, muchachos, importante, aquí está la clasificación de la fiebre. Fiebre de corta duración, 7 días. Fiebre de origen desconocido, 3 semanas o prolongada, llamémosla. Ya vimos que es la clásica, la nosocomial, la neutropémica y la asociada a VIH. Y fiebre prolongada sin poco duración intermedia, ¿cierto? Entre 1 y 4 semanas. Aquí rápidamente hacemos una revisión de la literatura para seguir nutriendo nuestro arsenal del proceso diagnóstico de precisión. Entonces, importante la fiebre, todo aumento de la temperatura por encima de 1 grado, febrícula cuando no supera 1 grado centígrado, hiperpirexia cuando la fiebre es mayor de 41 grados centígrados y la hipertermia, el paciente tiene fiebre generalmente severa, pero no hay respuesta homeostática, como si ocurre en la fiebre y esto. ¿Listo? Aquí están los golpes de calor, ciertas enfermedades metabólicas, algunos agentes farmacológicos, hay algunos neurolépticos que pueden causar hipertermia maligna. Importante, entonces, la temperatura corporal. Entonces, el organismo utiliza la termogénesis para producir calor y por otro, utiliza algunas estrategias hemodinámicas que le ayudan a perder calor. Entonces, por un lado produce y por el otro pierde sudor, pulmón, piel. La temperatura entonces de los tejidos profundos permanece constante, alrededor de 0.6 grados centígrados, variable a nivel central. Y la de la piel aumenta, desciende dependiendo del ambiente. Eso es importante. Todo esto, hay reacciones endocrinas autonómicas y actúa el hipotálamo como tal. Entonces aquí está, recuerden que el centro termorregulador que nos ayuda a regular todo lo que estamos hablando es esta sustancia que es el hipotálamo, que está debajo del tálamo. Recuerden que el tálamo es una estructura por encima del mesencéfalo, que es una zona de relevo. Aquí está el hipotálamo,
muy íntimamente relacionado con el infundíbulo, la hipófisis posterior, que también nos ayuda a todo lo que son las reacciones sistémicas, ¿no? Básicamente eso. Muy bien. Producción de calor lo hacemos con metabolismo basal, con actividad muscular, con la digestión y con la acción hormonal. Y la pérdida la hacemos por radiación, por conducción, por convección y por evaporación. Ahí tenemos entonces la forma de regular la temperatura. Aquí está. Nosotros mantenemos una temperatura entre 36 y 38. Por encima de esto es fiebre y por encima de esto puede empezar a ver, aquí aparece ¿cómo se dice? El daño cerebral puede aparecer acá, ¿cierto? Bueno, y aquí una secuencia. Entonces, lo primero, lo que ocurrió seguramente en este paciente, hay pirógenos que son exógenos, que seguramente vinieron de las bacterias, ¿cierto? Que pueden ser endotoxinas, pero también pueden venir de los hongos, los virus, mediadores de la inflamación. Esos se presentan como antígeno. ¿Qué hace el antígeno? Estimula los monocitos y los macrófagos, y esto produce citoquinas pirógenas, como son la interleuquina 1,6, el factor de necrosis tumoral, y el interferón, ¿no es cierto? Y entonces, esto va a las células endoteliales, producen prostaglandina E2 y actúa a nivel periférico y producen dolor muscular. Va al hipotálamo, en las células gliales, libera AMP cíclico y esto hace de que activa terminaciones nerviosas neuronales para producir como centro regulador. Al final se ocasiona la fiebre. Este es el mecanismo mediado. Por eso es que los antipiréticos, antiprostaglandínicos bajan la temperatura por este mecanismo, bloquean acá y todo esto no se da. ¿Listo? ¿Qué son los pirógenos? Ya dije cuáles pueden ser. Pueden ser exógenos o endógenos. Y estos son algunos de los efectos de las citoquinas. Aumenta la quimiotaxis, aumenta la actividad oxidativa, aumenta la liberación de lactoferrina, estimula la proliferación de linfocitos B y anticuerpos, aumenta la proliferación de linfocitos T y auxiliadores. Y estas son, obviamente, toda la reacción, la cascada sistémica que da la fiebre, ¿cierto? Una fase inicial con frialdad cutánea, vasoconstricción, escalofrío, y luego una vez pase vasodilatación, le aparece el enrojecimiento y eso. Aquí está, cese del escalofrío, piel caliente en manos, y luego viene la sudoración. Pues aquí hay vasoconstricción, aquí hay la meseta, empieza a haber vasodilatación, y aquí hay la pérdida de calor para volver a bajar la temperatura. Esta es la respuesta a la fase aguda que acabamos de ver. Hay síntomas y signos como fiebre, anorexia, somnolencia. Hay modificaciones humorales que describimos ahorita. Hay cambios inmunohematológicos, puede haber anemia del paciente con enfermedad crónica y hay efectos sobre el sistema nervioso central. ¿Y qué pasa rápidamente con la fisiopatología de la endocarditis bacteriana? Entonces, muchachos, por un lado tenemos un paciente que tuvo una lesión endotelial por factores hemodinámicos o traumáticos, o hubo maniobras que producen traumatismo en piel o mucosas, como drogadicción, en este caso fue extracción dentaria. A partir de aquí, entonces, puede haber bacteremia transitoria, puede haber adherencia y colonización, y si este paciente encuentra un foco predisponente, como puede ser una válvula protésica o una malformación, entonces se localiza, se adhiere a esa válvula en este caso y se crea una vegetación séptica. Por este mecanismo se generan complejos inmunes, depósito de fibrina y entonces aparece una endocarditis trombótica. Este no es bacteriana, pero cuando se vuelve séptica se vuelve bacteriana también. Por un lado puede haber destrucción valvular, se daña la válvula y el paciente puede tener manifestaciones cardíacas con falla cardíaca o puede haber arritmias. Hay embolia pulmonar o sistémica, como en el caso de este paciente, metástasis séptica, como en el caso del paciente, bacteremia persistente que da inmunocomplejos, vasculitis que si va al glomérulo puede ser un síndrome nefrótico en el vaso o genera una reacción de respuesta con esplenomegalia. Y estos son, por ejemplo, todas las manifestaciones extracardíacas que en esa secuencia puede producir el paciente. ¿Qué pasa con insuficiencia mitral? Entonces, la insuficiencia mitral, si nos vamos a la etiopatogenia, es esta. Entonces, el paciente tiene antecedentes de faringoamigdalitis a repetición,
generalmente lo causa el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que genera una respuesta autoinmune, anticuerpos que generan reacción cruzada con los componentes de la válvula, es decir, el anticuerpo no diferencia la pared de la bacteria y termina atacando la válvula. Y entonces termina habiendo una lesión valvular en ese paciente, como ocurrió acá. Y en el miocardio pueden aparecer los nodos de Achoff, que también pueden dar trastornos de conducción. En el pericardio puede dar una pericarditis fibrinosa tardía. Y la secuencia después de eso, que no la ha hecho el paciente, es que el paciente, por mecanismo de Starling, tiene una precardia incrementada, tiene una dilatación de la aurícula izquierda, tiene un aumento del volumen latido, tiene un aumento de la fracción de eyección. Al final, acuérdense que esos pacientes terminan haciendo hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia atrial, falla cardíaca izquierda, aumento de presiones retrógradas por aumento de presión hidrostática tras sudación de líquido al espacio extravascular con estímulo de receptores just alveolares y ocasiona tos, ocasiona disnea paroxística nocturna y toda la secuencia de falla cardíaca de una insuficiencia mitral. Muy bien, y las pápulas dolorosas se explican estas porque al parecer hay complejos inmunes ahí depositados en esa, tanto vascular como en la piel, y se cree que las máculas hemorrágicas o las lesiones de Hannaway en astilla y las hemorragias también son por microembolización de las vegetaciones cardíacas. Muchachos, con todo este rápido análisis, pero juicioso análisis, llegamos a conclusiones diagnósticas. Hay que retomar qué síndrome, cuál es el sindromático, diagnóstico sindromático, cuál es el topográfico, cuál es el etiológico y cuál es el específico. ¿Qué tenemos? El paciente tiene un síndrome febril prolongado con manifestaciones sistémicas que ya vimos, sobre todo cardiovasculares, aparecen en retina, aparecen en piel, en dedos de manos y en dedos de pies. Aparece topográfico, anatómico y corazón, la válvula mitral con insuficiencia mitral, el endocardio con endocarditis, la piel vascular con vasculitis y en retina hemorragias y los complejos inmunes que ya hablamos de eso. ¿Qué pasa con diagnóstico etiológico? ¿Etiológico de qué? Etiológico del soplo, es una insuficiencia mitral de origen reumático. Etiológico de la endocarditis, posiblemente el Streptococcus viridans. Etiológico de la bacteriemia inicial, la extracción dentaria. Y etiológico de manifestaciones sistémicas, émbolos sépticos complejos inmunes. Diagnóstico final de conclusión, después de 40 minutos de análisis de un caso clínico. Este paciente tiene una endocarditis bacteriana subaguda en paciente con insuficiencia mitral reumática, con siembras metastásicas y vegetaciones en dedos de manos y retina sin falla cardíaca clínica, porque en la clasificación de Framingham ABCD sería una falla cardíaca B, porque hay daño orgánico, hay insuficiencia mitral, o sea, el paciente va hacia falla cardíaca clínica. Muy bien, vamos a cerrar acá un momentico y aquí acabamos el proceso diagnóstico en 40 minutos.